Bien, me da gusto verlos, bienvenidos. A los que vienen por primera vez, bienvenidos. Esta es su casa, Casa de Oración Irapuato. Bueno, sean bienvenidos todos y todos los hermanos, todas las hermanas, sean bienvenidos. Y mire, pues es un placer, un gozo, un gusto estar aquí con ustedes. Hoy es un domingo más para nosotros y es un gozo, ¿verdad?, en estar aquí reunidos, pero también es un domingo menos para nosotros, para estar en la presencia del Señor. Un domingo menos también, ya sea que el Señor nos llame a su presencia o nosotros seamos arrebatados. O sea, de cualquiera de las dos formas estaremos ante la presencia de Dios. Y hoy es un domingo más para nosotros y un domingo menos también para nosotros. Así que, ¿no le da gusto? Me da gusto. Pero, ¿cómo está viviendo su vida? ¿Cómo está viviendo usted su caminar cristiano? Eso es lo importante como hijo de Dios, como cristiano. Analizarnos, reflexionar cómo estamos caminando en nuestra vida cristiana. Así que, pues mire, pues, ¿qué le parece si abre su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 14 al 17, por favor? Abra su Biblia por ahí, por favor, en estos versículos para comenzar nuestra enseñanza en esta mañana. Hechos, capítulo 3, versículo 14, por favor. Ahí vaya usted, por favor, ahí a la escritura. Y vamos a ver lo que dice la escritura. ¿Ya lo tienen todos? ¿Amén? Bueno, vamos a ver lo que dice la escritura. Dice la escritura de esta manera: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y mire, hay una palabra interesante que es la que vamos a analizar el día de hoy. Hoy tendremos nuestra enseñanza número 7 de la serie ¿Lo hago o no lo hago? Y hoy hablaremos ¿de qué cree? De la ignorancia. Vamos a ver lo que significa la ignorancia para cada cristiano, para nosotros, para usted. Y vamos a hablar acerca de la ignorancia, y el título de nuestra enseñanza será ¿ignorante yo o viviendo mi ignorancia? ¿Qué estará haciendo usted? ¿Qué estaremos haciendo nosotros? ¿Seremos ignorantes o estaremos viviendo en una ignorancia? Y eso es lo que vamos a analizar nosotros. La escritura nos habla y nos dice, en este versículo 17 que acabamos de leer nosotros, el apóstol Pablo habla y dice de esta manera: sé que por la ignorancia lo habéis hecho. ¿La ignorancia a qué o a quién? Bueno, ratificamos que el apóstol Pablo está hablando en el contexto a los judíos y les está hablando: ustedes negaron al santo, al justo, y ustedes pidieron a un homicida. Recordará usted que el pueblo judío, en ese concilio, en ese senado, en ese momento que estaba Pilatos delante del pueblo, el pueblo clamó: suelten a Barrabás. Lo ha de recordar usted. De la misma manera, ahora el apóstol Pablo dice: yo sé que por la ignorancia lo hicieron. Así que hablemos de la ignorancia, mis hermanos, de lo que significa en nuestras vidas esta palabra ignorancia. Ahora, yo creo que a nadie le gusta que le digan ignorante. ¿A alguien le gusta que le digan ignorante? Yo creo que no, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos digan ignorantes. ¿O realmente sí le gustará que le digan ignorante? La respuesta es afirmativamente: no me gusta ser un ignorante. Tanto que en muchas ocasiones nosotros buscamos pretextos para que la otra persona no conozca mi ignorancia. ¿No le ha pasado a usted esto? Bueno, y definitivamente vamos a hablar de la ignorancia, pero tal vez alguno esté pensando: bueno, yo soy ignorante porque yo no conozco nada de química cuántica, ¿no? O sea, física cuántica, por así decirlo. Pero no quiero hablar de ese tipo de ignorancia, porque hay una ignorancia que es natural, la cual, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, pues se confirma y debería de confirmar que nosotros debemos de conocer en el ramo donde estamos parados. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, si yo voy con un médico, ¿qué es lo que espero de un médico que conozca?
Pues medicina, ¿no? Que conozca el cuerpo, que tenga la capacidad para darme un buen medicamento para yo sanar, ¿verdad? Ahora, si yo voy con un cristiano, ¿qué espero de un cristiano? Que le enseñe bien, que conozca la palabra de Dios, ¿verdad? Y déjeme preguntarle algo, ¿usted qué es? ¿Usted es cristiano y cristiana? ¿De verdad? Entonces yo puedo confiar en que usted conoce la palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿O será Cristino o Cristina? ¿Qué es usted? Mire, y en muchas ocasiones a nosotros no nos gusta que nos llamen ignorantes. Y a veces juntamos y sacamos pretextos, ¿verdad? Y mire, le voy a contar una pequeña historia que a veces no suele pasar en la iglesia. A veces suele pasar con algunos, pero hoy no vinieron ellos. Usted no se preocupe. Déjeme contarle esto a usted. Cuentan por ahí, ¿verdad?, que había una vez un candidato, una persona para ser miembro de la iglesia, la cual se acercó ante el concilio de la iglesia y le preguntó qué necesitaba para ser miembro de la iglesia. El concilio le dijo a este candidato nuevo, le dijo, ¿qué parte de la Biblia es la que más le gusta a usted? Él contestó, me gusta el Nuevo Testamento. Después le preguntaron, ¿cuál es el libro del Nuevo Testamento que más le gusta? ¿Cuál es su favorito? Él respondió, el libro de las parábolas. Este es el que más me gusta, hermano. El concilio respondió y le pidieron que relatara una parábola para que el comité de la membresía lo escuchase. Y un poco incierto este hermano comenzó a decir de esta manera. Hubo una vez un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones y los espinos crecían y ahogaron al hombre. Después siguió su camino y lo visitó la reina de Saba. Y ella le dijo al varón, hermano, ¿de qué tenéis necesidad? Él le dijo, de 1000 talentos de plata y 100 mudas de vestido. Y él se subió a su carro y se fue manejando enfurecido. Mientras manejaba, pasó debajo de un árbol y sus cabellos se enredaron en una rama y quedó allí colgado muchos días y muchas noches. Los cuervos le trajeron alimento para comer y agua para beber. Y una noche, mientras dormía colgado, su esposa Dalila llegó y le cortó sus cabellos. Y así cayó a los pedregales y comenzó a llover y llovió tanto que fueron 40 días y 40 noches. Y el varón se escondió en una cueva. Después continuó su camino y conoció a un hombre que le dijo, venid a cenar conmigo. Pero él le respondió, no puedo ir, pues tengo esposa. Y el hombre se fue por los caminos, por los vallados, y le forzó a entrar a su casa. Entonces vino a Jerusalén y vio a la reina Jezabel sentada en lo alto de una ventana del muro. Cuando ella lo vio, se rió y él dijo, echadla fuera. Y le echaron fuera. Y él dijo, echadla de nuevo. Y le echaron 70 veces 7. Y los pedazos que recogieron llenaron 12 cestas. Ahora, ¿de quién será esposa aquel día del juicio? El comité de la membresía acordó que este era un buen miembro y candidato conocedor de la Escritura. ¿Sabe una cosa? Es irrisorio lo que acabo de decir, ¿verdad? Da mucha risa. Pero ¿sabe que nosotros en ciertas ocasiones estamos así a causa de la ignorancia? Conocemos la Escritura y no somos capaces nosotros de decir, no lo conozco, no lo sé. Queremos vernos como unos supercristianos, cristianos que todo lo conocemos, y comenzamos a enredar la Escritura para sacar un pretexto. Si bien ciertamente lo que acabo de decir está en la Biblia, ¿alguno identificó alguno de esos pasajes? Yo creo que todos los pasajes los identificaron, pero ¿estaban en ese orden? La respuesta es no. Y estamos hablando de que cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está en ti, cuando la palabra de Dios tú no la haces y la llevas conforme a la Escritura, entonces estás ignorando la palabra de Dios, volviéndote ignorante. Y dentro de la ignorancia existen varios tipos de ignorancia. Existe la ignorancia total, que es el desconocimiento de las cosas, el desconocimiento total. Y esto es algo que para nosotros, pues,
No es nada extraño, porque hay cosas que nosotros desconocemos. Hay cosas que tú desconoces que no son tu profesión. Pero cuando estás en tu profesión, hay cosas que no puedes desconocer, que tienes que tener la noción. Al igual en el cristianismo. En el cristianismo tú tienes que tener la noción de lo que tú estás estudiando, de lo que tú estás leyendo y de por qué te dices cristiano. Pero también existe la otra ignorancia, una ignorancia presuntuosa. Es esta ignorancia de aquella persona que dice tener el conocimiento sin saber que lo desconoce. Es como este hermano que llegó a la iglesia, ¿no? Presuntuosamente dio una extensa cátedra de las parábolas, del libro de las parábolas. ¿Alguien lo ha leído? ¿No lo ha leído? Bueno, debemos de invitar a este hermano. Pero existe también otra ignorancia, que es la ignorancia más peligrosa para usted y para mí como cristianos, que es la ignorancia voluntaria o culpable. Sí. Esta es la ignorancia que cuando usted sabe y conoce lo que Dios demanda de su vida, usted omite, quita, rechaza el consejo de Dios. Es como aquella persona que dice, mejor no me digas, porque ya sé lo que me vas a decir. Y prefiere vivir una ignorancia. Ahora, ¿qué será usted? ¿Un ignorante? ¿O estará viviendo su ignorancia al querer desconocer de una manera voluntaria los mandamientos de Dios? ¿Qué es usted, mi hermano y mi hermana? ¿Qué ignorancia vive el día de hoy? Acompáñame a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Muchas gracias por este privilegio de poder estar reunidos nuevamente para que tú nos hables, Señor, a nuestros corazones. Así como tú me has hablado, Señor, yo te pido que tú hables a la vida, al corazón de mis hermanos. Que abran, Señor, su corazón para que esta palabra quede grabada en lo más profundo de su ser. Y que si hay algo que se tenga que cambiar, algo que se tenga que quemar delante de ti, Señor, quémalo, Señor. Que presentemos nosotros realmente todo aquello que nos sirva delante de ti para que tu fuego consumidor, mi Dios, lo queme, Señor. Señor, bendice, Señor, en esta hora mis hermanos, bendice esta sesión, mi Dios, y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y el que me guíe y me dé palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ignorancia. ¿Cuántos ignorantes hay aquí de la palabra de Dios? Hay algunos que levantaron la mano. Como que sí, que no. Bueno, vamos a ver qué tanta ignorancia tenemos, mis hermanos. ¿Y a qué me refiero con esta parte de la ignorancia culpable o la ignorancia voluntaria? Sabemos que no vamos a conocer toda la escritura en su cabalidad, pero no hablamos de eso ni quiero hablar de aquello. No quiero hablar acerca de ese libro tan precioso que a mí me encanta, el libro de Apocalipsis, donde hay temas demasiado ocultos y que donde nosotros llegamos a tener cierta parte de ignorancia. No quiero hablar de esa parte. Quiero hablar precisamente acerca de lo que como cristiano Dios ha depositado en su corazón y de eso que usted sabe que no debe de hacer, pero que en muchas ocasiones usted y yo lo hemos ignorado, haciéndonos ignorantes a voluntad propia. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice también el apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla y dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de ¿qué? De la ignorancia, ¿sí? Y ahora manda y requiere de todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Hechos capítulo 3 que leímos en un inicio, el apóstol Pablo le estaba hablando a los judíos. A los judíos les estaba diciendo que por la falta del conocimiento, por la falta de este conocer de a quien estaban crucificando, los judíos rechazaron este conocimiento. Y aquí, en el capítulo 17, versículo 30, vemos cómo ahora el mensaje está dirigido a nosotros, a los gentiles. Está dirigido a todas las personas que no conocen a Dios. Y el apóstol Pablo dice, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Cuáles fueron los tiempos de tu ignorancia y de mi ignorancia? Cuando no conocías a Dios. Esto fue tiempo de ignorancia para tu vida, aunque no tanta ignorancia, porque Dios puso sus leyes en tu corazón y en tu mente.
Por eso tú tienes una conciencia. Por eso las personas que viven afuera saben que matar es malo. ¿Tú conoces a alguna persona que tú le puedas decir, oye, ¿será malo matar? ¿Qué crees que te dirá aquella persona inconversa? Hasta los asesinos más crueles saben que matar es malo, pero lo hacen. ¿Alguien sabe que robar es malo? Si usted pregunta a la persona que está allá afuera, oye, ¿robar será malo? ¿Qué cree que le diga? Y si alguno dice, no creo, quisiera ver que tome algo de lo que es suyo y va a ver cómo le va. Las leyes de Dios están puestas y manifiestas en el corazón del hombre, en la conciencia. Pero ahora, en ti hay un conocimiento que va más allá, porque Dios ha puesto y ha depositado el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Ahí está el Espíritu Santo y el Señor manda a todos al arrepentimiento, al reconocimiento del Evangelio. Aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable, ahora demanda de ti que obedezcas. Que obedezcas su palabra, que obedezcas sus mandamientos. No solamente que te quedes en el hecho de que Dios es Dios y así sigo caminando. En muchas ocasiones, mis hermanos, nos volvemos ignorantes a voluntad. ¿Cuántos de los varones aquí presentes saben que tener otra mujer es adulterio y fornicación y es engañar a su esposa? ¿Algún varón no lo sabe? ¿Pero por qué sucede entonces? Siendo cristianos, ¿por qué sucede? Porque existen personas cristianas que dicen, es que yo tengo tanto amor y como Dios es amor, entonces yo quiero dar el amor a las demás. Porque tengo tanto amor para dar y repartir que necesito más mujeres. ¿Alguien puede coincidir este pensamiento? La respuesta es no, ¿verdad? Pero sabe que hay algunos que sí lo coinciden de esta manera. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Acaso algún cristiano puede desconocer esta parte? La respuesta es no. ¿Pero por qué entonces lo hace? Porque voluntariamente se vuelve ignorante. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, cuando entregaste tus pecados en esa cruz del Calvario, mi hermano, tú reconociste quién eras tú. El Evangelio te confrontó. El Evangelio llegó a tu vida y te dijo, eso es pecado. Estás cometiendo pecado. Estás ofendiendo la santidad de un Dios infinitamente santo. No solamente 3 veces santo. Lo estás ofendiendo. Y cuando tú llegaste, reconociste tus pecados, reconociste tu condición, entonces le dijiste a Dios, Señor, reconozco mi condición, reconozco quién soy yo, pero también reconozco quién eres tú, Señor. Y ahora, cuando llegas a la fe, cuando Dios te perdonó, ahora lo mínimo que tú puedes hacer es obedecer a Dios en sus mandamientos. Ya no eres un ignorante total. Hay cierta parte de ignorancia, pero la ignorancia voluntaria o culpable ya no puede estar en ti. Porque tú sabes lo que Dios demanda de ti, de cuál es tu caminar, de cómo debes de comportarte. Ese es un proceso de la santificación, mis hermanos. Te tienes que santificar todos los días, pero el apartarte del pecado, creo que nadie ignora como cristianos y aún llegando a la fe, que esto ofende a Dios o alguien lo desconoció. Cuando llegó usted a la fe, ¿qué fue lo primero que hizo? Arrepentirse de sus pecados. Entregar los pecados al Señor en la cruz del Calvario, reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque derramó la última gota de sangre por usted, sin conocerle. Ciertamente, en ese conocimiento que en muchas ocasiones nosotros queremos tener con una persona en esa afinidad. El Señor te conocía, pero tú no le conocías. Y aún en esa falta de conocimiento tuyo para con Dios, Dios vino a librarte del fuego eterno y darte vida eterna. Y una vida en abundancia, mis queridos hermanos. Él vino a librarte de la condena del infierno. Él no vino para que tú no tengas enfermedades, para que tú seas próspero, seas rico, seas bienaventurado. En primera instancia, Dios vino para librarte de la condena del infierno. Lo demás es añadidura. Pero siempre y cuando tú obedezcas los mandamientos, la palabra de Dios, sus estatutos y sus ordenanzas. Esto debería ser un común denominador en el cristiano el día de hoy. Un cristiano arrepentido que está apartándose del pecado continuamente y que está luchando en contra de él. Pero ¿qué sucede? El cristiano a sabiendas
a conocimiento de lo que Dios le ha demandado, el cristiano se vuelve ignorante voluntariamente. ¿Por qué? Porque no le conviene. Porque lo que quiere es un lugar donde le endulcen el oído. Un lugar donde no le hablen de santidad. Un lugar donde no le hablen del compromiso delante de Dios. No el compromiso delante de la iglesia. Porque el compromiso delante de la iglesia es delante de un hombre. Debe tener un compromiso delante de Dios, no en un activismo religioso. Porque muchos llegan a las iglesias y luego se levantan. ¿Y qué hago, pastor? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y a dónde me puedo ir? No, tiene que sentarse, escuchar, regenerar ese corazón y esa mente. Mis hermanos, no estamos puestos para un activismo religioso. Estamos puestos para un servicio, un compromiso total. Y el primer compromiso que nosotros tenemos delante de Dios se llama nuestra familia. Si tú quitas a la familia y pones por encima el ministerio, estás totalmente equivocado y estás mal. Porque tu primer ministerio es tu familia, varón. Mujer, tu primer ministerio es tu familia. Después, en ese orden, si tú estás haciendo las cosas correctamente, entonces estarás en el ministerio y Dios estará respaldando tu ministerio. Lamentablemente, el día de hoy, por la ignorancia y por querer cumplir con los mandamientos de hombres, nosotros nos hemos vuelto ignorantes, a pesar de que nosotros leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña y nos dice nosotros lo que tenemos que hacer. Y el Espíritu, hay algo que nos dice, como que esto no está bien. Pero bueno, lo dice el pastor, pues ha de estar bien. Pero ¿sabes una cosa? El Señor un día te demandará lo que hiciste con su palabra, con su Hijo Jesucristo. Tal vez tú seas sincero, tú quieras servir a Dios, pero no es el medio ni el momento. Tal vez tú digas, yo necesito esto para sentir que estoy en la presencia de Dios. ¿Sabes que esto no está en la presencia de Dios? Eso solamente te lleva a tener activismo y sentirte bien contigo mismo, satisfaciendo tu carne. Mas no estás obedeciendo a Dios. ¿Qué será mejor para Dios? ¿Que cuides tu casa, tu matrimonio y tus hijos, o que estés cuidando la obra de Dios? Y algunos te van a decir, no, primero está el servicio, primero está la iglesia. No, mi hermano, hay un orden. Y cuando Dios da ese orden, lo demás viene por añadidura. Sí, porque lo que muchos hacen es que han cambiado solamente de religión. La ignorancia en muchas ocasiones nos ha llevado a cambiar de religión a otra religión. Muchos dentro de la iglesia cristiana lamentablemente cambiaron su estilo religioso solamente. Cambiaron de un lugar con imágenes a otro sin ellas, de un grupo musical a un grupo de alabanza, de una persona con sotana por otro con traje y esposa de lado. Sí, muchos lo cambiaron solamente. Y en su vida cristiana, ahora diciéndose cristiano, conocen lo que Dios demanda. Y solamente dicen obedecer cuando están en la iglesia. Porque lejos de ella manifiestan una ignorancia voluntaria de los mandamientos, de los estatutos que Dios ha dejado y ha establecido en cada uno de nosotros. Dejando de lado estos mandamientos cuando están fuera de la iglesia. Y mira, hazte cuenta de ello. Cómo te comportas, cómo vives tu vida en tu casa, fuera de aquí. Si tú volteas a ver a cualquiera que está aquí, siempre lo digo, se ve hermoso, se ve guapo, se ve bien santo. Voltealo a ver. O sea, no vas a ver otra cara, sino que una cara de santidad aquí en la iglesia. Una cara bien santo. Pero mira, cuando vas afuera, cuando pasan, ya no te voy a decir una hora, cuando pasan 10 minutos que partiste de la iglesia, ¿qué es lo que sucede? Siempre lo digo, ¿no? Se te atraviesa alguien en el carro, salen aquellos ademanes que ya no deberían de estar en nosotros. Vienen esos pensamientos por la cabeza que de repente la boca los pronuncia. ¿Qué pasó? ¿Sabes que no debes de hacer eso? Pregunta. ¿Y por qué lo haces? Porque te vuelves ignorante voluntariamente. Y luego viene el sentimiento de culpabilidad. Bueno, qué bueno cuando viene la culpabilidad, pero que viene realmente un arrepentimiento, que dice, Señor, no debía hacerlo. Pero muchos se quedan solamente en la culpa y decir, chin, ya la regué, ya no lo vuelvo a hacer. Pero nunca van delante de Dios.
O cuando vas a tu casa, que llegas a tu casa y te das cuenta que tu esposa se le quemó el arroz o la sopa. Y lo primero que haces es decirle, que no te fijas. Eres una mala ama de casa. Otros dicen peor, ¿verdad? O sea, cuando tú sabes que debes de tratar a tu esposa ¿cómo? Las mujeres sí se lo saben, varones. Como vaso más frágil. Ahora, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer cuando te das cuenta que ofendiste a tu esposa? ¿Cómo? Pedirle perdón. ¿Y eso hacen los maridos? Muy bien, buenos maridos. Pero ¿sabe qué? En muchas ocasiones nos quedamos y sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Voluntariamente nos estamos haciendo ignorantes de la palabra de Dios, mis hermanos. Es así de sencillo. No nos podemos ir, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿ustedes matan? No, claro que no, pastor, yo no tengo esos pensamientos. Pero lo que le acabo de decir de cómo trata a su esposa, ¿no le ha pasado? Mujer, esposa del varón, dice la Escritura, sométase a su varón. ¿Y cuántas veces se somete usted? Bueno, gracias a Dios. Una nada más, fíjese, nada más. Nada más una se somete a su varón. Necesitamos más enseñanzas, creo yo. Mis hermanos, esto es la ignorancia voluntaria de cada uno de nosotros. A sabiendas de lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Y sacamos y buscamos versículos para crear un pretexto nosotros. ¿Sí? Sacamos los versículos fuera de contexto. ¿Y qué es lo que hacemos inmediatamente? La mujer dice, sí, yo me someto cuando él se someta, porque así dice la Escritura, pastor. ¿Dónde dice la Escritura eso? Pues no, por ahí debe de decir. Así dicen. El varón dice, no, cuando ella haga bien las cosas, entonces yo la voy a amar mucho. No, ¿dónde dice eso? La Escritura dice al varón, ama a tu esposa. No te dice, ámala si hace bien la comida, si hace bien el quehacer, si es una muy buena ayuda idónea. No, te dice, ámala íntegramente, haga lo que haga. ¿Y qué haces, varón? ¿La amas? Claro que sí, yo sé que usted ama a su esposa. Pero cuando no entendemos nosotros la voluntad de Dios y dónde estamos parados como hijos de Dios, nos volvemos solamente en unos religiosos más y fariseos más. Que nuestro estilo de vida no es un estilo de vida cristiana, sino que es un estilo de vida de religión, mis hermanos. Porque no vivimos a diario el compromiso que Dios nos ha delegado a nosotros, que es obedecer su palabra. Ahora, ¿qué es más fácil para usted? Decirle a usted, traiga sus diezmos al alfolí. Está lleno de diezmos, mire. ¿Qué es más fácil para usted? Decirle, miren, vamos a pasar para que haya hoy campañas de sanidades, campañas de milagros. Pero tiene que sembrar abundantemente para que coseche. ¿Qué es más fácil? ¿Eso o decirle, apártese del pecado? ¿Qué es más fácil? ¿Vivir en santidad o pagar? Pues claro, es más fácil pagar. Es más fácil sacarles el dinero a todos, ¿verdad? No se preocupe, Dios lo ama así como es usted. Dios aborrece su pecado, pero usted lo ama, lo quiere tanto el Señor. ¿Sabe una cosa? Es una mentira de lo más vil que se utiliza dentro de la iglesia cristiana. Dios lo aborrece, lo que le deberían de decir. Si usted comete pecado, Dios lo aborrece a usted y a su pecado. Y si usted no se arrepiente, y si usted sigue viviendo así, está viviendo en religión, y así como los fariseos se va a ir al infierno. Hoy no predica del infierno. No, se vayan a ir los hermanos. Yo sé que la semana que entra ya la mitad no va a venir. Se van los hermanos. Si predico del infierno, se van los hermanos. No, pastor, no predique de santidad, porque eso duele y cala. ¿Por qué le duele y le cala? Porque Dios lo está confrontando. Y es más, no se pelee conmigo, peleese con la Escritura. Peleese con Dios, vaya adelante y dígale, Señor, te equivocaste porque no se puede vivir como tú dices. Porque esto es lo que hacemos en muchas ocasiones, mis hermanos. Queremos pagar por pecar. Y la iglesia cristiana el día de hoy ha entrado en ese esquema. En un esquema de empresa, en un esquema multinivel, multifuncional. Donde no te preocupes, mira, aquí no hablamos de santidad ni del infierno. Aquí hablamos solamente de prosperidad y que te va a ir bien en todo lo que tú hagas. ¿Y qué? ¿Y cuando le va mal qué? ¿Qué le dicen?
está en pecado, ¿verdad? Lo dicen, ay, es que está en pecado, es que no tiene fe. ¿Y qué con esos versículos donde dice, tened por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas y tribulaciones? ¿Qué? ¿Esos qué? ¿Los quitamos de la Biblia? Bueno, mejor no lo leemos, ¿verdad? ¿Y sabe qué sucede cuando no lo lee usted? Se hace ignorante voluntariamente, porque Dios le dejó una Biblia a usted para que usted aprenda lo que Dios le dejó para que usted hiciese. Efesios capítulo 4 versículo 17, vamos ahí por favor. Mira lo que dice. (4:17 al 20). Dice la escritura: esto pues digo y requiero en el Señor. Mire, son palabras del apóstol Pablo que nos está hablando a nosotros. Eso pues digo y requiero. O sea, no está diciendo Pablo, yo lo quiero. Dice, requiero en el Señor, en Cristo Jesús, que ya no andéis como los que otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ahora, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A creyentes, cristianos o a inconversos? Nos está hablando a nosotros los creyentes, ¿eh? ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay muchos que andan como los gentiles. Y fíjese lo que dice el versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Pero fíjese, no es la ignorancia de desconocimiento. El apóstol Pablo aclara y dice, por la ignorancia que hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas ustedes, nosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo rotundamente, no quiero que anden como los de afuera. Porque me he dado cuenta que muchos se caminan y caminan de esta manera, haciéndose ignorantes. Y la ignorancia que viene a su vida no es porque ustedes desconozcan, es porque ustedes han endurecido su corazón y por eso ustedes están ignorando voluntariamente la palabra de Dios. Esto es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los efesios. ¿Y cuántos caminamos de esta manera? ¿Cuántos endurecemos nuestro corazón y decimos no? Pero claro, si nosotros nos comparamos y vemos los 10 mandamientos, si tú te das cuenta, el no robarás, el no matarás, el no adulterarás, no fornicarás, el no dirás falso testimonio, a lo mejor me van a decir, yo no hago nada de eso, pastor. ¿Verdad que no lo hacemos? Nada de eso, creo yo que no hacemos de esos pecados tan grandotes. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con aquellos pecados que nosotros pensamos en muchas ocasiones y decimos, ay, es que no creo que sea pecado? ¿Qué sucede con el chisme? ¿A alguien le gusta chismear? ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la justificación? ¿Saben que los chismosos no entrarán en el reino de los cielos? ¿Sí saben o no lo saben? ¿Y cuál es la justificación? Yo no soy chismosa, pastor, ni chismoso, porque también los varones se vuelven chismosos. Yo no soy chismosa ni chismoso, soy comunicativo, ¿verdad? Y cambiamos el margen de la escritura a decir de esta manera. Ahora, ¿cuál crees que sea la verdad? ¿La palabra de Dios o tu pensamiento humano? ¿Y por qué lo seguimos haciendo entonces? ¿Te das cuenta cómo te haces ignorante voluntario? ¿Por voluntad propia? Ahora, ¿cuántos saben que Dios dio una instrucción enfática, rotunda, y es sí y amén, donde dice el Señor que hay que perdonar? ¿Saben que hay que perdonar o no? El Señor dijo, ¿verdad? Llegó el apóstol Pedro, ¿verdad? Bien contento Pedro, llegó con el Señor y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7, Señor? Pedro dijo, no hombre, yo soy el mero, el apóstol de apóstoles, el ungido de Jehová, de haber dicho.
Y el Señor Jesús, yo me imagino a Jesús viéndolo, ¿no? Pedrito, hasta 70 veces 7, Pedro. Me imagino a Pedro. ¿Cuántas, Señor? 7 por 7, 490. Joder, son muchas para perdonar, pero lo voy a hacer, Señor. Imagínate a Pedro caminando por ahí con sus enemigos, con las personas que lo ofendían. Te perdono, 1, 2, 3, 489. Una me la volviste a hacer, 491, y vas a ver cómo te voy a sacar la espada y te corto la cabeza. Imagínate al apóstol Pedro contando de esta manera. La enseñanza de Jesús era: perdona. No importando las veces que tengas que perdonar, tienes que perdonar siempre. No importando lo que te haya hecho tu enemigo. Ahora, la pregunta aquí es para nosotros. ¿Sabemos si tenemos ese conocimiento? Ahora, ¿tú perdonaste ya a todos tus enemigos? ¿Sí? ¿Has perdonado a aquel papá, a aquella mamá que te hizo daño? ¿A aquel esposo, a aquella esposa que te hizo daño? ¿Has perdonado a tus hijos que te han hecho daño? ¿Has perdonado a los vecinos? ¿Has perdonado a aquel amigo que te quitó la novia? ¿A aquella amiga que te quitó el novio? ¿Has perdonado al pastor? ¿Has perdonado a los ministros? ¿Qué tienes que hacer? ¿Lo has hecho? Contéstatelo tú. Si lo hiciste, estás caminando en el Señor. Pero si no lo has hecho y lo sabes, y yo sé que ya lo sabías, y si no te lo estoy recordando, te estás haciendo ignorante a voluntad. ¿Te fijas? ¿En qué cosas tan pequeñas nos hacemos ignorantes? Voluntariamente. Cuando llegan a tu casa, ¿verdad? Los de Coppel. Volteas por chin, es el de Coppel. Hijo, ve y dile que no estoy, ¿verdad? Este es el niño. Dice mi papá que no está. O sea, ¿qué hiciste ahí? Ahí, pastor, una mentira piadosita. ¿Qué es la mentira delante de Dios? ¿Qué es? ¿Y qué cree que usted está haciendo cuando dice una mentira piadosa? Ignorante, ¿verdad? ¿Es ignorante usted? Mis hermanos, debemos de analizar de esto, debemos de mirar nuestro caminar. Mire, es verdad que tenemos una naturaleza nueva. El hombre, al momento de entregarse al Señor en la cruz del Calvario, al momento de decirle: Señor, quiero que gobiernes mi vida, Señor, quiero hacer tu voluntad, porque todos los que estamos aquí le dijimos al Señor: Señor, aquí están mis derechos, aquí está mi voluntad propia, yo ya no tengo ningún derecho, ahora voy a hacer lo que tú demandas para mí. Porque eso fue lo que hicimos. Pero para nadie es extraño que en esta nueva naturaleza que nosotros tenemos el día de hoy, la tendencia de nuestra nueva naturaleza es de continuo a pecar. Ciertamente, porque el pecado mora en nuestra carne. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante, nos da una excelsa explicación de eso. No lo vamos a ver el día de hoy, pero nos da una excelsa explicación acerca de esto, de cómo el pecado mora en nuestra carne. Pero también el apóstol Pablo nos da una solución y nos dice: gracias a Cristo Jesús, porque es el que me liberta. Y esto nos lleva a algo, a que si tú no conoces a Cristo, si tú no conoces a Dios, si tú no conoces el carácter que Dios quiere que tú manifiestes, entonces creo yo que solamente te has vuelto religioso y no un hijo de Dios. Por eso debemos de estar muy atentos y alertas en contra del pecado. Cuando tú ignoras el consejo de Dios para tu vida, entonces llega la caída. ¿En cuántas ocasiones has ignorado lo que Dios te ha dicho que no hagas? Y has caído y te has desanimado. Mira, ¿cuántos saben que la Escritura dice que no debemos salir fiador de nadie? ¿Alguien sabe esto? ¿Alguien lo ha leído? ¿Y cuántas veces has salido fiador de alguien? A lo mejor en alguna ocasión. ¿Y cuántas veces fuiste fiador de alguien y te defraudó? Y te jalaste los pelos y llorabas y no dormías. Mira, yo te voy a decir algo. La Escritura te dice que no salgas fiador de nadie, porque Dios quiere evitarte problemas.
Pero también te voy a decir algo, que si tú decides salir fiador de alguien, tú debes de entender que cuando tú sales fiador de alguien, tú gustosamente le estás diciendo a la contraparte, le estás diciendo, mira, no te preocupes, si tú no pagas, yo voy a pagar por ti, por eso soy tu fiador. Si me vienen a cobrar los de Coppel, los de Banco Azteca, entonces tú no te preocupes, yo voy a sacar de mi dinero y voy a darlo. Y seguimos amigos como siempre. Eso es lo que tú estás diciendo como cuando sales fiador. Entonces cuando tú sales fiador de alguien, no tienes por qué enojarte con la otra persona porque tú voluntariamente lo estás haciendo. Ahora, ignoraste el consejo de Dios y voluntariamente tú te estás volviendo ignorante. Por eso vienen desánimos y problemas a tu vida. Y esto, mi querido hermano, cuando tú ignoras la palabra de Dios voluntariamente, vienen consecuencias a tu vida. Miren qué situación nos pone el Señor, ¿verdad? Y a veces pensamos, ay Señor, no, yo no mato, yo no robo, yo no soy ignorante en eso. Pero en cosas tan sencillas, tan cotidianas en nuestra vida, nosotros omitimos la palabra de Dios, nos volvemos ignorantes. ¿Por qué? Porque queremos deleitarnos a nosotros mismos. Queremos pensar que nuestros pensamientos superan los pensamientos de Dios. Y decir, ay Señor, es que la Biblia ya está pasadita de moda, ¿no? Hay que darle una actualizadita. No, la Biblia de Dios, la Biblia que tú tienes en tus manos, está más actual que el periódico de mañana por la mañana. ¿Sí? De veras. Así está. Entonces tú no puedes ignorar el consejo de Dios para tu vida. Porque cuando tú haces esto, te vas a caer, te vas a desanimar. Es más, hasta va a llegar el momento en que tú vas a decir, Señor, tú no me quieres. Señor, es que tú no me amas. Señor, mejor, ¿sabes qué? Estaba mejor donde estaba antes, ya no quiero saber nada de ti. Pues es una cosa, ¿qué culpa tiene Dios? Cuando tú no quieres obedecer. Cuando viene la prueba a tu vida, tú tienes que entender algo. La prueba, las tribulaciones, las dificultades, lo hemos estado hablando a lo largo de esta serie, forman parte de tu formación, de tu madurez en tu vida cristiana. Pero muchos quieren evitar este consejo de Dios. Y cuando se te habla de que tienes que vivir en santidad, apartado del pecado, y cuando te hablamos y te decimos que en tu vida van a venir tribulaciones, nadie quiere tribulaciones, es un hecho, pero la palabra dice que la única manera como tú vas a crecer es a través de las tribulaciones, de los problemas, pero que Dios no te va a dejar pasar por ningún problema que no sea más grande que tú. O sea, sino que Dios te va a dar mente junto con el problema la salida para que tú puedas pasarlo. Y esto es cierto, mis hermanos. Aquellos que conocemos la palabra de Dios sabemos que los problemas vienen siempre a nuestra vida. Yo les decía, no me acuerdo si el miércoles en la enseñanza, toda tu vida está llena de problemas, date cuenta de ello. O sea, el día de hoy vas a tener problemas, pero la diferencia es que hoy has aprendido con la palabra de Dios a superarlos. Y los problemas están, ciertamente, mi hermano, sí. Pero ¿sabes una cosa? Ya no los ves como problemas como antes los veías. No, porque hoy sabes a quién recurrir y cómo superarlo. Pero ahí está el problema, ya supiste librarla, pero ahí está. Y el caminar del cristiano es de dificultades siempre, porque angosto es el camino. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, sí, y pocos son los que lo hallan. Angosto, esta palabra angosto, cuando el Señor habla, porque angosto es el camino, la palabra angosto es del griego lipsis, la misma palabra de donde viene megalipsis, gran tribulación. Entonces dice, porque el camino del cristiano es tribulación. Curiosamente el Señor nos dice a nosotros que nuestro caminar está lleno de tribulación, de dificultades, de problemas. Pero el Señor también te dijo, a nosotros nos dijo, ¿verdad? Y que debíamos de confiar en Él. En el mundo tendréis aflicciones. Estas cosas les escribo a ustedes. ¿En dónde? En este libro que se llama Biblia. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. O sea, Jesucristo jamás te dijo que no ibas a pasar por dificultades ni por problemas, pero el Señor te dijo que confiaras en Él y que Él te sacaría y te libraría de todo esto. Ahora, ¿tú lo puedes entender? ¿Lo llevas a cabo? ¿O solamente lo llevas a cabo cuando te va bien? Ciertamente Dios no está peleado con que tú tengas riquezas, pero con esas riquezas que Dios te va a dar, ¿qué vas a hacer? Es como decimos los mexicanos, qué bueno que Dios no le dio alas a los alacranes, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros. Imagínate que Dios te dé todo lo que tú quieras, te pierdes. Dios sabe lo que tú necesitas y lo que es mejor para ti. Por eso Dios obra de una manera diferente en cada uno de nosotros. Pero cuando tú no entiendes esto, cuando no te enseñan esto, entonces te quedas enano espiritual.
Y lamentablemente hay muchas iglesias donde el enanismo abunda. Sí, no crecen espiritualmente, solamente conocen esos versículos de amor, paz y felicidad. Sí, viven en un mundo de maravilla. Se parecen a Peter Pan, en la tierra de nunca jamás, porque nunca han crecido y están viviendo una utopía solamente. Viven solamente diciendo: Señor, yo decreto bendiciones para mi vida y para mi familia. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero aquello. Señor, yo quiero esto. Sí, es cierto, es parte que viene en la Escritura, pero no es el consejo total de Dios. Debes de entender una cosa: el consejo total de Dios es supeditado a la obediencia tuya. Dios te puede bendecir, sí. Dios, hay decretos dentro de la palabra que son para nosotros, para sus hijos. Pero debes de entender algo: que siempre van a estar las bendiciones de Dios supeditadas a tu obediencia. Y cuando tú puedes entender eso, vives en gozo las tribulaciones y los problemas, porque el Señor no siempre te va a tener en tribulación ni en problema, te va a tener en tiempos de refrigerio también. Va a haber momentos en que tú vas a descansar. Señor, gracias, Señor, por eso que tú me has dado. Pero, como te digo, cuando nosotros no queremos entender el proceso de Dios en nuestra vida, bueno, pues evitas el consejo de Dios y te vuelves ignorante solamente, y buscas un lugar donde te endulcen el oído. Buscas un lugar donde estés de victoria en victoria, declarando, decretando, ¿verdad?, solo lo mejor en nuestras vidas, porque eso nos agrada, eso nos gusta a nosotros. Situaciones en donde nosotros buscamos una iglesia al gusto del cliente. Hoy usted puede salir de aquí enojado, diciendo: qué pedradotas, eso lo dijo por mí. Mire, yo no sé su vida, no sé su condición, pero lo que sí le puedo decir es que afuera hay muchas iglesias donde usted puede ir y puede encontrar lo que usted quiere escuchar. Pero cuando usted omite la palabra de Dios, quita estos versículos de su vida, de la palabra de Dios, usted se está volviendo ignorante. Porque cuando llega la prueba, lamentablemente cuando llegan las pruebas, muchos hermanos que solamente están buscando las declaraderas, que están buscando la prosperidad, cuando llegan las pruebas a su vida, no saben qué está pasando en ellos. Y lo primero que les dicen las demás personas es que estás en pecado, no tienes fe, cuando no saben que Dios está tratando en sus vidas para purificarles. Y esto es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque en aquellos lugares omiten la palabra de Dios. Porque al leer la Escritura, omiten precisamente lo que Dios enseña en su totalidad y en su cabalidad, e interpretan de una manera errónea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones a nosotros nos es más fácil ignorar la verdad que buscar la verdad, mis hermanos. ¿Y saben que la ignorancia es pecado? ¿Alguien sabía que la ignorancia es pecado? ¿Sí? Mire, búsquelo en Hebreos capítulo 9, versículo 7, para que no digan que estoy inventando. La Biblia se defiende por sí sola. Y mire, la ignorancia es pecado, mis hermanos. O sea, no estoy hablando de la ignorancia como comencé diciendo en un momento. ¿Qué sabes de física cuántica? Pues no sé nada, eres un ignorante, estás en pecado. No hablo de eso, mi hermano. Si tú eres cristiano, a tu vida debe de venir la convicción, el conocimiento de lo que Dios dice en la Escritura. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Así que, mire, ¿cómo estará viviendo su ignorancia? ¿Será ignorante usted o estará viviendo en una ignorancia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace usted? Fíjese lo que dice Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual lo ofrece por sí mismo y por los pecados. ¿De qué dice ahí? ¿De quién? Ignorancia, ¿se fija? O sea, el contexto anterior, bueno, te está hablando y se hace referencia al sumo sacerdote que entraba continuamente al lugar santo, ¿sí? A ofrecer las oraciones a Jehová y todo esto. Pero solamente sabías que el tabernáculo estaba conformado por lo que era la parte exterior, el lugar santo, que era la parte interna, y el lugar más sagrado, que era el lugar santísimo. Eso es lo que está diciendo. El sumo sacerdote entraba solamente una vez al año para hacer expiación por sus pecados del sacerdote y por los pecados del pueblo. Pero curiosamente, por el pecado
que hacía expiación el sacerdote era por el pecado de ignorancia. Esto nos lleva a algo: la ignorancia es un pecado. Y la palabra ignorancia que se traduce aquí en Hebreos 9:7 es la palabra agnoema del griego, que significa errar, significa específicamente pecado de ignorancia. Ahora, en muchas ocasiones nosotros omitimos el mandato de Dios. Omitimos, sí. El omitir también es pecado. Ignorancia voluntaria y omitir, que será la siguiente enseñanza, será el pecado de omisión. Mire, definitivamente es un hecho que nosotros todos los días pecamos de ignorancia. Voluntaria o a veces involuntariamente, omitimos. Por eso la necesidad que debe de tener usted y debo de tener yo de llegar a mi aposento en la noche a pedir perdón. Ahora, no estoy hablando, entonces se contradice la Escritura, porque dice la Escritura en Juan que aquel que es nacido de Dios ya no peca. Sí, dice Juan esto, pero también dice Juan, el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Entonces, ¿cómo amarramos esto? Porque mire, yo me he encontrado con cristianos que dicen, me dicen, pastor, ¿usted peca? Le digo, sí. Me dice, no, usted no es cristiano, porque yo ya no peco, porque la sangre del cordero, o sea, me dan una cátedra excelsa de la sangre del cordero, que es verdad, pero omiten la instrucción de la parte de Dios que dice que tú y yo tenemos pecado todavía. Ahora, es cierto que Dios perdona todos tus pecados, presentes, pasados y futuros, pero Dios lo que quiere es que limpies tus vestiduras cuando te manchas de ese pecado. Por eso la necesidad de ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, Señor. Señor, yo no me acuerdo, Señor, de lo que hice hoy, pero tráeme a recuerdo. Mira, un pecado bien común que nosotros hacemos por omisión es el hecho de que no predicamos el evangelio a diario, ¿o no? La palabra de Dios nos dice a nosotros, una gran comisión fue dada a los apóstoles y a los discípulos, ir y predicar el evangelio. Con esa instrucción, el día que usted no lo hace, usted está pecando. Pero lo hizo voluntariamente, en ocasiones no. Eso es omisión, que es diferente a pecar voluntariamente. Y en esa omisión, usted a veces llega a la casa y ni se acuerda, a veces ni de orar. Está pecando también. Entonces, esos son los pecados que nosotros debemos llegar, Señor. Ay, Señor, fíjate que se me pasó a hacer esto, Señor. Ahora, es bien diferente porque siempre lo debemos tener en cuenta, pero aquellos pecados voluntarios que nosotros hacemos son aquellos que están arraigados en nosotros siempre. Por ejemplo, este pecado, a veces tan común y que a veces ignoramos, ¿no? Estamos en una fiesta, ¿no? Estamos en una fiesta y dice la misma Escritura, ¿verdad? Y te llegan los hermanos cristianos y te dicen, ay, ¿a poco? Tómate una. Mira, la Escritura dice que lo que Dios condena es el pecado de borrachera. No te condena que te tomes una. Y ahí estás tú analizando la teología de ese versículo, ¿no? Cuando tú sabes que la misma Escritura te dice a ti, ni los borrachos ni los adúlteros, bueno, entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Y dices, sí, es cierto, la Escritura no dice, pues una, ¿no? Una te la acabas, ¿no? Y te sientes bien, ay, no pasó nada. Y llega el amigo cristiano, ya ves, Dios quiere que estés contento, que estés alegre. Es más, acuérdate que Dios les regaló el vino en las bodas de Canaán. ¿A poco no te acuerdas de ese pasaje? ¿No te acuerdas? Ay, sí es cierto. Oye, ¿para qué crees que era? Para alegrar el corazón. ¿Acaso nunca has leído lo que dice Proverbios, que el vino es para alegrar el corazón? Y ahí estás tú, mira. Se parecen al del ejemplo que leí, ¿no? Al hermano de la congregación. Se me hace que era el mismo. Era el mismo que estoy hablando ahorita. Y ahí estás tú. Y les buscas la teología y andas ahí con el diccionario, el Barclay, ¿verdad? Y ahí andas buscando y dices, oye, pues sí es cierto. Y luego te dice, a ver, ¿que no has leído que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, a causa de tus dolorcitos, tómate vino? El apóstol Pablo estaba dando permiso. Y tú acuérdate que la Escritura dice que todo nos es lícito. Bueno, pues venga la otra. Acabo, mira, no te vas a emborrachar. Mira, ya cuando tomas la segunda, ya perdiste. ¿Por qué? Porque vas a llegar a la borrachera, a lo que Dios condena. Y sabes una cosa, es pecado. Pero cuando tú te justificas cada 8 días con lo mismo y dices, Señor, es que hoy me emborraché, Señor. Señor, perdóname, Señor. Gracias, Señor, porque me perdonaste. Llega el siguiente viernes, fin de semana, y te vuelves a emborrachar otra vez. Ay, Señor, perdóname otra vez. ¿Sabes qué? ¿Ya te gustó?
religioso y fariseo te volviste nada más y no tienes convicción, porque sabiendo la voluntad de Dios no la haces, sino que haces tu propia voluntad. Entonces erraste y pecaste de ignorancia voluntaria tú. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Vamos al Salmo 73, versículo 22, ya vamos rumbo al final. Entonces, si tú conoces la instrucción de Dios y no lo haces, te vuelves en pecador. Qué duro es Dios, ¿verdad? ¿O quieren que volvamos a los diezmos y las ofrendas mejor? ¿No? Y todo les va a ir bien. Y declaro bendición y sanidad en sus vidas. ¿Seguimos con la palabra de Dios? ¿No le hace que les duela? Nos duele la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué cree que la Escritura dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra? ¿Qué hace una espada de dos filos? Corta. Es más, ¿ha comprado pollo? ¿Ha visto cómo le hacen los... ¿Qué hace? Mira, si el pollo estuviera vivo, no, hombre, gritaría de dolor. Así gritamos nosotros cuando la palabra de Dios nos penetra hasta el corazón. Y dice, uy, ya me está tocando las fibras más sensibles. No hable de eso, no hable de santidad, pastor, mejor. Ni que me aparte del pecado, pastor. No. Mejor dígame que yo soy hijo del rey. Déjeme decirle que si usted es hijo del rey, sí, ciertamente, pero de un rey justo, amoroso, piadoso y que se aira en contra del pecado cuando usted hierra. Ese es nuestro Padre Celestial. ¿A poco cree que nada más nos va a dar las puras bendiciones? Si usted, cuando sus hijos no hacen algo bueno, ¿qué? ¿No los reprende? ¿O qué? ¿O los deja que hagan lo que quieran? Si usted ama a sus hijos, ¿los va a disciplinar o no? ¿Qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? ¿Para que no los quiere? Pero usted no disciplina a los hijos del vecino, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Así el Señor, si Dios no lo disciplina a usted, es que usted no es hijo. Su padre es el diablo. ¿Sí? Fíjese lo que dice el Salmo 73. Vamos a ver este salmista, lo que dice. 73, versículo, vamos a ver, 22. Fíjese lo que dice. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Ahora, estamos hablando de un salmista, ¿eh? Estamos hablando de Asaf. De uno de los... Asaf era uno de los levitas cantores del templo. O sea, puede imaginarse a un sacerdote levita que no conozca la palabra de Dios. En este caso la Torah, ¿verdad? ¿Se lo puede imaginar? No. Pero este hermano nuestro nos dice en el versículo 22, era tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Por qué? Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. ¿Por qué dice esto? Porque en el versículo 2, voltea la mirada arriba, fíjese lo que pasó. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia hablan con altanería. Fíjate de quién tuvo envidia Asaf. ¿Sabes de quién tuvo envidia? De aquellos que estaban prosperando más que él. Por eso dice Asaf en el versículo 22, se llenó de amargura, en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia. Al no querer reconocer la voluntad de Dios, aún para con los impíos, Asaf se estaba haciendo ignorante voluntariamente. Estaba ignorando la instrucción de Dios, porque para él había bendiciones. Porque en este salmo, posteriormente,
Dice él, versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecen. Tú destruirás a todo aquel que se aparte de ti. Pero cuanto a mí, acércame a Dios. Es el bien, he puesto en Jehová, en el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Ahora quiero que te des cuenta de una cosa. Por poco este salmista resbala por envidia, por ver cómo prosperaban las personas que estaban afuera, porque él no podía entender el propósito de Dios en la vida de él. Cuando tú tienes envidia de las demás personas, cuando tus ojos los centras en los bienes materiales, te puedes caer, te puedes deslizar. ¿Sí? Te puedes caer. Cuando tú solamente conoces las bendiciones de Dios, pero no conoces las restricciones acerca de esto, entonces tú, mi querido hermano, te haces ignorante de una manera voluntaria. Yo creo que tú entiendas algo. Asaf al final dijo, ¿a quién tengo yo? Sino a ti en el cielo y en la tierra. No importando lo que el día de hoy tú estés pasando, mi querido hermano. No importando que el hermano, la hermana o el vecino estén prosperando más que tú. Ellos tienen su paga y tendrán su paga, pero al final de cuentas el impío perecerá, dice la Escritura, y fue lo que entendió Asaf. Tú les has dado su paga, ellos lo han hecho, sí, ciertamente tú has permitido que ellos prosperen mejor que yo, mejor que tú, sí, pero yo te tengo a ti. Y esto debe de ser de gozo y de bendición para nosotros. Porque si nosotros no podemos entender esto, entonces no podemos entender ese versículo que nos dice Hebreos a nosotros que estemos contentos con lo que tenemos ahora. ¿Alguien no ha leído ese versículo? ¿Sí lo ha leído? ¿Sí o no? ¿Y usted está contento con lo que tiene hoy? ¿Sí? ¿De verdad? Conste, porque si usted reniega, se hace ignorante. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? Lamentablemente muchos de nosotros el día de hoy ignoramos las verdades bíblicas en su profundidad, o las queremos ignorar porque muchos hemos leído la Escritura. Quiero preguntarle algo. ¿Cuántos de los aquí presentes han leído la Biblia una sola vez en su vida? Toda completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Nunca? ¿Sí? Bueno, ¿y qué encontró en la palabra de Dios? ¿Encontró las instrucciones, los mandamientos, las ordenanzas para su vida? ¿Sí? Bueno, entonces usted no puede alegar ignorancia. Y los que no han leído la Biblia por completo tampoco pueden alegar ignorancia. Llegando una vez a la fe del Señor, usted no va a alegar ignorancia. Usted no va a poder llegar delante del Señor y decirle: Señor, es que yo no sabía que fornicar era malo. Porque algunos tienen sus excusitas. Dicen: ay, Señor, es que yo no sabía, es que eso a mí no me lo enseñaron en la iglesia. El pastor nunca me dijo eso, nunca me enseñó de eso. El pastor siempre me dijo que yo diera mis diezmos y yo era bien buen diezmador y ofrendador. Y con eso tengo. Ahora, tú cuando llegues delante de la presencia de Dios, Dios te va a decir: sí, hijo mío, pero mira, al igual que el pastor, tú tenías una Biblia en la cual tú te debías de estudiar y de pasar ese mensaje que el pastor te dio, filtrarlo por la Escritura para ver si era cierto o te estaba engañando ese lobo o era de verdad. Y muchos dicen: ay, no, pero ¿cómo me va a engañar el pastor si el pastor es el ungido de Jehová? Y nos volvemos igual de religiosos que la religión tradicional. La religión tradicional: ah, no, es que el padrecito dijo y así es. Y así tiene que ser. No. Yo no veo la Biblia porque la Biblia dice la Escritura que tanto conocimiento envanece. Mejor no la leo, que la discierne el pastor, porque es el único que la puede discernir. Entonces vámonos con los testigos de Jehová. Mi hermano, Dios te dio a ti una Biblia para que tú la analices, para que tú la leas. Ahora, yo estoy de acuerdo, a lo mejor no te vas a meter en teología, no, pero ¿sabes una cosa? La Biblia es tan sencilla y tan clara que cuando tienes el Espíritu Santo te enseña, te redarguye y te dice lo que está bien y lo que está mal.
Por ejemplo, el Espíritu Santo te está diciendo si estoy diciendo una mentira o te estoy diciendo verdades. Aunque a veces duela y a veces quisieras golpearme, porque yo sé que te dan ganas de agarrarme de allá atrás para acá, pedradas. Pero mira, sabes que no soy yo, sabes que es la palabra de Dios. El día que yo le meta de mi cosecha, tienes todo el derecho de golpearme. Pero mientras sabe la palabra de Dios, dime con la palabra de Dios dónde estoy mal. Y yo te digo dónde estoy bien. Y no por mí, sino porque es Dios hablando a través de la misma escritura. Entonces tú no puedes alegar ningún tipo de ignorancia. Mi hermano, en tu caminar ya no puedes alegar ignorancia. Mira, tú no puedes decir como decían los fariseos, ¿verdad? Es que colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo eso a los fariseos? Ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Allí en Mateo, en el capítulo 21, versículo 24, pues nos damos cuenta que vinieron los fariseos delante de Jesús. Versículo 23 antes dice de esta manera: cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? El versículo 24, Jesús les responde a estos fariseos, les dice: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. La pregunta fue: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús de una manera muy sabia a los fariseos: no sabemos. Él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Sabiamente los fariseos le dijeron: no sabemos. Pero ¿sabían o no sabían? Entonces, ¿por qué le dijeron no sabemos? Decidieron hacerse ignorantes voluntariamente, ¿se fijan? Porque sabían rotundamente, pero no querían. Así estamos nosotros, mis hermanos. Sabemos lo que Dios demanda de nosotros y nos hacemos ignorantes voluntariamente. Has llegado a la fe. Hoy tú ya no puedes alegar ignorancia, mi hermano. Tú tienes una Biblia. Así tú hubieses nacido el día de hoy, tú no puedes alegar ignorancia voluntaria. Porque si tú recuerdas, cuando llegaste a la fe, lo primero que hiciste tú es ir a compartir el evangelio y tratar de agradar en todo a tu Señor. ¿Cierto o no es cierto? Y sabías y sabes lo que es malo delante de Dios, ¿sí o no? Todo aquel que llega a la fe sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué alegas ignorancia? Porque voluntariamente lo hacemos, mis hermanos. Así como los fariseos decidieron desobedecer, así también nosotros decidimos desobedecer en muchas ocasiones a la instrucción que Dios nos ha dado a nosotros. Mira, hay una instrucción de parte de Dios que es bien bonita para desobedecer. El Señor dice: cuando vean que los tiempos se acercan, habrá algunos que dejen de congregarse. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versículo 25, dije: sin dejar de congregaos como algunos tienen por costumbre. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Ay, es que no sabía que me tengo que congregar. O sea, ¿tú sabes que te tienes que congregar? ¿Por qué? ¿Para dejar los diezmos y las ofrendas? No. ¿Para qué te congregas? Para crecimiento, para edificarte, para que no te quedes enanito espiritual. Y algunos dicen: sí, pastor, pero yo me quedo en la casa escuchando las prédicas del pastorazo Chuy Olivares. A ver cómo crezco. Sí, déjame decirte una cosa: la congregación del pastor Chuy tiene su propio alimento para sus ovejas. La congregación donde Dios nos ha puesto tiene su propio alimento para cada uno de nosotros para crecer. Pero no tiene nada de malo que les escuches. Si estás enfermo, te quedas en la casa, escucha las predicaciones. Pero ¿sabes una cosa? Es bien fácil que estés en la casa con un ojo al gato y otro al garabato. Ya te perdiste. Si aquí, mi hermano, te pierdes. Y sobre todo cuando pasan las moscas. En alguna ocasión estaba predicando en una iglesia y de verdad sí me dio risa, no pude contenerme.
Andaba una mosca. ¿Han visto esas moscas que andan de repente así, como que están así? Pues no estaba un hermano. Yo lo estaba viendo de frente y lo estaba viendo. ¿Cómo voy así? No, pues sí me dio risa, la verdad. Dije, hermano, mate la mosca ya. O sea, y le pregunté, ¿sí me entendió? Me dice, ay, no, es que me perdí. Duró como 5 minutos con la mosca. Y yo viéndolo también con la mosca ahí. Bueno, pero se da cuenta. Por eso el Señor nos dice a nosotros, cuando vean que aquel tiempo se acerque, en la segunda venida, en el rapto de la iglesia del Señor Jesucristo, no dejen de congregarse, porque hay mucha apostasía y habrá mucha apostasía en su iglesia del Señor. Muchos serán engañados, pensando que están siguiendo realmente la doctrina del Señor. No estarán siguiendo la doctrina de Dios, estarán siguiendo doctrinas de hombres y de denominaciones, perdón. Así que usted tiene una palabra de Dios, así que usted no se vuelva ignorante, mi hermano. No se vuelva ignorante. Hay ignorancia total, claro, que va a ser la normal, porque no es su ramo. Pero siendo cristiano, está en el ramo del cristianismo. Y usted tiene que conocer la palabra de Dios. Porque si usted no la conoce, entonces se puede llamar de otra manera, pero no se diga cristiano, por favor. ¿Alguien se acuerda? Ya con eso termino, ahora sí. ¿Alguien se acuerda de que a Josué, en alguna ocasión ahí en el libro de Josué, ¿alguien se acuerda que el Señor mandó que matase a todo un pueblo, el de los amorreos? ¿Se acuerda? Y que quitara todo, que eliminara todo, niños, niñas, joyas, todo, casas, todo. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? El pueblo lo sabía, Josué se lo había transmitido, pero hubo una persona que vio tan bonitos los tesoros que tomó el tesoro y lo escondió en su casa. ¿Y sabe qué pasó? Él decidió volverse ignorante en una voluntad propia. Ignoró la palabra de Dios, se hizo ignorante voluntario. Y por esa causa Dios había mandado que exterminasen todo, pero como este hombre, como Acán, no lo quiso hacer y escondió, hubo gran mortandad en el pueblo de Israel. Estaban perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y Josué llega y se desgarra y dice, ¿pero por qué, Señor? Lo estoy parafraseando, es el capítulo 7, si luego lo quieren leer, para no irnos más largo. Se rasga los vestidos y dice, Señor, ¿pero por qué si tú prometiste? Y el Señor le contesta, yo prometí que destruyesen todo, que destruyesen al anatema, y no lo hicieron. Convoca al pueblo y averigua quién fue, averigua quién es. Y convoca a Josué al pueblo y le dice el pueblo, ustedes sabían que no deberíamos de hacer esto. ¿Quién tomó del anatema? Porque la mortandad que ha llegado es por causa de esto. Y sale acá y dice, fui yo. Ahí está en mi tienda el tesoro que tomé. Es que yo lo vi tan bonito que lo quise guardar, José. No creí que fuese tan malo. El anatema, mi hermano, es ese pecado que tú estás ignorando todavía el día de hoy. Es ese pecado que está en el fondo de tu corazón, que lo tienes atrapado ahí a voluntad propia. Ese es el anatema. Y sabes una cosa, tú tienes que entregar todo, toda tu vida, todo tu caminar pecaminoso delante de Dios. ¿Sabes qué pasó con Acán? Josué mandó traer a Acán, a toda su familia, a todos sus descendientes, a todas sus pertenencias. Y el pueblo los apedreó. Por la desobediencia de uno viene la condena de todos los demás. Si tú en tu casa decides desobedecer voluntariamente, hacerte ignorante voluntariamente, vas a acarrear consecuencias para los que viven a tu alrededor. Entonces tú ya no puedes vivir en ignorancia el día de hoy. Amén. Quitemos, mis hermanos, nuestro actuar por ignorancia y caminemos en una obediencia para con Dios. Quitemos al anatema de nuestra vida y pongamos la mirada en las cosas de Dios que están en el cielo y no en las de la tierra. Si tú haces esto, Dios bendecirá tu vida. Poned la mirada primeramente en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. No las pongan en la de la tierra, porque Dios sabe de qué tenéis necesidad cada uno de ustedes. Y si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios
añadirá a tu vida las bendiciones. Seamos hijos obedientes. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Porque la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios, no te vas a perder. El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y este conocimiento no era porque les faltase, porque tenían un conocimiento aquí arriba y nunca lo bajaron a su corazón. Decidieron hacerse ignorantes. Y dice el Señor, porque yo no quiero sacrificios ni holocausto, sino conocimiento de Dios, más que esto que acabo de decir. El Señor quiere que le conozcas, pero en ese conocimiento, el conocimiento debe de caer en el corazón y actuar y vivir conforme a la palabra de Dios. Así que ya no seamos ignorantes nosotros, ni vivamos nuestra ignorancia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Es tu decisión. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta ya tarde, mi Dios, yo te quiero dar gracias, Señor. Te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hoy nos has hablado a nuestro corazón, Dios. Hoy, mi Dios, nos has revelado, Señor, tu palabra, en donde tú nos hablas a nosotros y nos dices que ya no pequemos más por ignorancia. Hemos ignorado tantas veces tu palabra, Señor, tanto que hemos llegado al final del día a dejar de manifestarlo a tu presencia. Hemos pensado que estamos caminando de la manera correcta cuando no nos damos cuenta que somos ignorantes de la Escritura, pero no por la falta del conocimiento, sino porque voluntariamente lo hemos querido hacer. Hemos ignorado tus mandamientos, tus estatutos, tus ordenanzas. Señor, hoy te pido, Señor, que nos perdones, Señor. Así como el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, Señor, hoy, Señor, todos nosotros, no solamente yo, sino que todos nosotros podemos entrar al lugar santísimo en la presencia de Cristo Jesús. Hoy podemos entrar a ese lugar santísimo donde tú estás, Señor, sentado en tu trono. Hoy podemos entrar al lugar donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy, Padre, podemos declarar, Señor, nuestros pecados delante de ti. Verte, Señor, cara a cara, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Y es en estos méritos, Señor, que venimos hoy delante de ti, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, para pedirte perdón por nuestra ignorancia, Señor, para pedirte perdón, Señor, por nuestra condición y por nuestro actuar. Señor, hoy, Señor, recibe, Señor, nuestra alabanza. Recibe, Señor, nuestro corazón, Señor, constrictado y humillado delante de ti, Señor, porque tú un corazón constrito y humillado no despreciarás jamás, mi Dios. Señor, perdónanos, Señor, en esta tarde. Perdónanos, Señor, y síguenos guiando a través de tu Espíritu Santo para que nosotros no seamos ya más unos incrédulos, sino que seamos unos obedientes, no unos ignorantes, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Queremos, Señor, entregar nuestra vida a ti, Señor. Señor, esperamos tu segunda venida, mi Dios. Esperamos el arrebatamiento de la iglesia, Señor. Y hoy, más que nada, Señor, nos queremos consagrar a ti. Queremos vivir en santidad. Queremos vivir apartados del pecado. Ayúdanos, Señor, a poder entender y a poder hacerlo, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos